veces nosotros, a veces nosotros nos olvidamos que sobre todo está nuestro eterno Dios. Y aunque a veces lamentablemente decimos que creemos en Dios y no, y que realmente estamos confiando en Él, lamentablemente a veces nuestros actos no expresan esa fe. Quiero pedirles que por favor, mientras tanto, mientras van llegando los demás hermanos y ustedes también se están conectando ahí bien, ay, gracias nuevamente por acompañarnos. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Corintios, por favor, en sus Biblias. Segunda de Corintios en el capítulo 1. Y yo quiero dar gracias a todos ustedes que han estado orando y han estado pendientes de mi salud. Pues como ustedes saben, hemos estado enfermos, pero no ha sido tan grave. Comparado con lo que estaba ayer, hoy día es el día mejor. Pero sí quería compartir el mensaje del día para que ustedes lo tengan presente. Y mientras estaba preparándome, decía, ¿qué podríamos estudiar hoy día? ¿Qué podría ser de aliento? ¿Qué podría ser de motivación para los hermanos? ¿Cómo podemos encontrar en medio de todo esto paz, consuelo, aliento? Como les digo, muchas veces nosotros nos dejamos abrumar por las circunstancias. El riesgo de una muerte a veces es eminente, y más con esta enfermedad que nos afecta a todos, hace de que los riesgos de perder a una persona amada es más inquietante. Y entiendo esa parte, pero yo creo que a veces nosotros nos olvidamos de la soberanía de Dios. Y cuando digo esto de nos olvidamos la soberanía de Dios, me refiero a de que aunque sabemos de que Dios está en el cielo y está en el trono y Él vela por nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros, muchas veces nosotros nos olvidamos que ese Dios eterno que está en los cielos está en el control de toda mi vida y en la vida de todos ustedes. Y es así donde a veces no encontramos esa paz. El pasaje de hoy día hace referencia a algo en lo que Pablo en un momento en su vida se encontraba angustiado. Él había enfrentado dificultades, y aunque el pasaje en sí no nos dice específicamente cuál fue el problema que Pablo había enfrentado, por algunos pasajes en otros libros podemos ver que posiblemente fue algo que sucedió en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Lo importante es ver cómo Pablo expresa la confianza y la gratitud en cuanto a un Dios que estaba ahí presto para ayudarle a él y ayudar a todos los que estaban con él. Y dice el versículo 3, en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Si se da cuenta aquí, vemos a un Pablo dando gracias y alabando a Dios. A veces nosotros no alabamos a Dios por las dificultades. Más bien le cuestionamos a Dios, ¿por qué nos dejas pasar esto, Señor? ¿Por qué nos dejas pasar los problemas? ¿Por qué nosotros tenemos que enfrentar pruebas, dolores, sufrimientos, angustia? ¿Por qué tenemos que enfrentar esta enfermedad tan grave? ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor, esto? Y Pablo comienza alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. En esta alabanza, como comienza Pablo aquí, él da varias razones. En primer lugar, dice de que Dios es Padre de misericordias y de toda consolación. Entonces, aquí vemos de que tenemos un Padre, y eso es una de las cosas que tenemos que entender. Y por eso les decía yo al inicio, si usted quiere enfrentar las pruebas con tranquilidad, usted tiene que recordar estos versículos muy importantes. En primer lugar, si Dios es Padre de toda misericordia, quiere decir que Dios es bueno, no importa qué. Amén. Dios es bueno, no importa qué. Así es de que nosotros, cuando enfrentamos pruebas, tenemos que recordar de que Dios es bueno,
porque es Padre de misericordias, y no solamente de que Él es bueno, sino que nos consuela en medio de las dificultades. Y la presión, toda consolación da a entender de que en todo momento y de todas formas Él nos puede consolar. Aun cuando pasamos pruebas, debemos recordar esto. Dios es bueno y Dios nos ayuda. ¿Sabe? Y a veces no necesariamente tiene que ser con la sanidad de la enfermedad. Porque uno dice, ah, bueno, es que me sanó la enfermedad, por eso Dios es bueno. ¿Y qué hay en los momentos cuando me da fuerzas, cuando paso la prueba? ¿Qué hay cuando Dios me consuela, cuando estoy en angustias? ¿Qué hay cuando yo aún así enfrento la muerte de alguien, pero Dios me consuela, me alienta, me fortalece y me da paz en ese instante y me da el consuelo de saber que lo voy a ver porque sé que ha sido salvo y que va a estar en la presencia de Dios? Así es que la consolación no viene porque las cosas salieron bien al final. La consolación viene porque no importa qué pase, Dios está en el control de todo y Él me va a ayudar a enfrentar cualquier cosa que yo enfrente. Y es ante esto que Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre. Es así como usted alaba a Dios cuando enfrenta problemas. Es así como usted enfrenta las angustias, alabando a Dios, regocijándose y honrándole a Él. O es de los que nos angustiamos, nos afligimos, nos enojamos, nos desesperamos, nos hundimos en el foso de la angustia. Es muy importante recordar esas dos cosas que Pablo menciona para poder alabar a Dios. Dios es bueno y Dios me va a ayudar consolándome, no importa lo que yo pase. Y a eso Pablo daba alabanza. Ahora, lo segundo que vemos en esto es de que Pablo en el versículo 4 menciona dos cosas aquí muy importantes de por qué él debía alabar. Y dice en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, la seguridad de que Pablo nos puede consolar en todas las tribulaciones es cierta. Y déjame decirle algo muy importante. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por problemas y en el instante tal vez nos angustiamos, nos desesperamos, pero al final Dios nos fortalece, Dios nos sustenta, Dios nos tiene con su mano derecha y nos alienta, nos da fuerza para seguir? Cuando buscamos realmente a Dios, Dios nos consuela, no importa lo que pasemos. Claro que en ese instante podrá parecer horrendo, pero al final no es tan malo. Nosotros tenemos que recordar estos detalles muy importantes. Dios nos consuela a nosotros, no importa qué es lo que enfrentemos. Y en segundo lugar, lo que Pablo nos dice en el versículo 4 también, es que estas consolaciones también, nos consuela, dice Dios, al ver cómo Dios consuela a otros. Dice el versículo 4, en la segunda parte, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que Pablo estaba diciendo es de que él como el apóstol, él enfrentaba dificultades. Entonces venía Dios y lo consolaba. Y la gente que conocía a Pablo y que amaba a Pablo decía, Pablo, porque estamos angustiados por lo que se está pasando. Y Pablo decía, no se preocupen, Dios me ayuda. El solamente que Pablo les diga eso ya consolaba a los hermanos que escuchaban esto. No hay cosa más hermosa que ver a Dios obrando en la vida de otras personas y ver cómo Dios los fortalece, ver cómo Dios los sustenta, ver cómo Dios les da fuerza para seguir en medio de las dificultades, de las pruebas. Y eso nos ayuda a nosotros también a estar confortados, a ser consolados. Y decimos, bueno, aunque está pasando difícil, el hermano tiene fuerza, gracias Señor, porque él sigue adelante, porque tú le estás ayudando. No es que el problema ha pasado, sino que Dios lo está sosteniendo a la persona para pasar el problema. Y eso solamente, eso ya traía gran paz y gran consuelo a aquellos a quienes veían como Dios obraba en la vida de aquellos que estaban atribulados. Y déjeme decirle, tal vez ustedes hoy día tienen que haber estado pensando, ¿cómo estará
hermano Santiago? ¿Cómo estará el hermano Santiago? Sí, el hermano Santiago estuvo enfermo y ha estado enfermo. Pero, ¿sabe? Desde el primer día, en ningún momento sentí angustia. Desde el primer día, en ningún momento sentí preocupación, porque mi vida está en las manos de Dios. Él es mi Señor. Él es el dueño de mi vida. Si Él ha querido que yo pase esto, tiene un propósito. Y si hemos aprendido de esto hoy día, es porque quería que ustedes también aprendan de que así como Dios obró en Pablo y en los hermanos en Corintio, que fueron consolados al ver cómo Dios fortalecía a Pablo, tal vez Dios quería de que ustedes también se fortalezcan a través de esto, para que sigan adelante. Cuando miramos a la obra de Dios, tenemos que aprender a mirarlo desde la perspectiva eterna. Todo tiene un propósito con Dios. Todo tiene un plan con Dios. Nada se le escapa de la mano. No importa dónde fui contagiado o no importa quién me contagió, no importa cuántas veces me contagie. Si Dios quiso que yo me enferme ahora y no antes, era su voluntad. Amén. Él estaba en el control de todo esto. Así es de que nosotros tenemos que mirar las cosas como Dios mira. Entonces vemos que Pablo alababa, en primer lugar, porque Dios era bueno. Segundo lugar, porque Dios era el Dios el único que podía consolar. En tercer lugar, que Pablo sabía de que Dios le consolaba a él en todas las pruebas que él enfrentaba y que a través de esa consolación, Dios utilizaba el consuelo sobre Pablo para alentar a los otros hermanos. Entonces era una cadena, por decirlo así, un enlace de un montón de personas consoladas bajo la tribulación de un hombre, Pablo. Y todos ellos encontraban aliento, consuelo. Y así era como Pablo miraba las pruebas. Así es como deberemos ver nosotros siempre las pruebas. Así es como debemos ver siempre las pruebas. En tercer lugar, en segundo lugar, vemos aquí de que hay muchas pruebas. Siempre habrá muchas pruebas. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo hace referencia de que Cristo sufrió muchas veces, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿sí? O sea, Pablo decía de que él constantemente, por la causa de Cristo, él iba a enfrentar dificultades, él iba a enfrentar problemas. Lo más probable es que Pablo hace mención a una persecución que se dio en Éfeso a causa del nombre de Cristo. Y es ahí donde Pablo recordaba, no lo explica específicamente, pero los estudiosos piensan que es hacia allá donde Pablo miraba de que este hombre sufrió muchas cosas a causa de Cristo. Y lo vemos nosotros, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 9, cuando Dios le dijo a Ananías, cuando él iba a buscarle a Pablo, cuando recién estaba convertido Pablo, él le dijo, y este sabrá lo mucho que tendrá que sufrir a causa del evangelio. O sea, Pablo de alguna manera sabía que iba a enfrentar muchas dificultades todo el tiempo. Y Ananías lo sabía. Este hombre que fue el primer hombre cristiano que se pudo relacionar con Pablo, ya convertido Pablo, él sabía que Pablo iba a pasar por muchos problemas. Y sabe, en nuestras vidas, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así es de que venga un problema, disculpe, voy a redundar en esto, no es el problema. Le repito, que venga un problema no es el problema. El problema es cómo lo enfrento. Si lo enfrento con fe, si lo enfrento con confianza en Dios, dependiendo de Dios, confiando en Él, va a ser más fácil. Si lo enfrento humanamente, sin mirar a Dios y su soberanía y su amor y su misericordia y su bondad, entonces me voy a angustiar. Y ahí no voy a saber cómo enfrentarlo bien. Entonces nosotros tenemos
que vivir confiando en Dios. Esa es la clave. Le repito, el problema no es que venga el problema. El problema es que no sepamos cómo enfrentarlo. Si usted no lo enfrenta bíblicamente, va a ser muy complicado. Si usted lo enfrenta con la ayuda de Dios, con el consuelo de Dios, con la fuerza de Dios, con la sabiduría de Dios, es diferente. Otra de las cosas que vemos en el versículo 6 es que las pruebas tienen un propósito colectivo. Mira el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo estaba diciendo aquí, miren, si se dan cuenta, todo lo que yo enfrento tiene un propósito en sus vidas también. ¿Sabe? Cuando una madre ve a un hijo sufrir en la cama, por ejemplo, la angustia de la madre es horrenda. Y créame de que Dios sabe muy bien cuánto la madre puede sufrir por esto. O cuando el esposo ve a su esposa sufrir, o viceversa, la esposa mira a su esposo, o los hijos miran sufrir a sus padres, o un amigo, un buen amigo también, ¿sí? O en ese caso la iglesia, al pastor. Cuando vemos a alguien muy apreciado en nuestras vidas, nos angustia saber de que esa persona está pasando problemas. Por el propósito de Dios, no solamente es trabajar en la vida del que está enfermo, por decirlo así, o el que está pasando la prueba, sino en obrar en las otras personas que están alrededor, que también reciben esa consolación a través de la prueba. Mi anhelo y mi oración es de que de esto y de las muchas pruebas que enfrentemos, hermanos, salgamos fortalecidos, salgamos consolados, salgamos renovados, salgamos motivados, salgamos avivados. Esa es la prueba. Dios permite que esto tenga un efecto común, un efecto, como dicen en las calles, un efecto dominó, en el que no afectó a uno, sino que afectó a muchos, con el propósito de que ese efecto sea positivo. Por eso dice el versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces vemos de que Pablo miraba no solamente como él era consolado, sino que él miraba alrededor y decía, Señor, yo te doy gracias porque usabas mis problemas para ayudar a trabajar en la vida de las otras personas y ellos también ser fortalecidos, ser consolados. Eso es lo hermoso en la iglesia, eso es lo hermoso en el caminar con Dios. Cuando nosotros vivimos dependiendo de Dios, cuando nosotros vivimos caminando con Dios, cuando nosotros vivimos bajo el servicio, Dios trabaja en uno y utiliza a esa una persona para trabajar en la vida de muchos. Mire, no quiero mencionar nombres, pero yo conozco a una persona en mi familia muy cercana a nosotros, que lamentablemente pasa por una serie de enfermedades constantes muchas veces. Y es muy querida esta persona por muchas personas y muchas iglesias, y no solamente por nuestra familia. Y ver cómo Dios trabaja en esa persona y a través de esa persona trabaja en muchos alrededor, es de gozo, es de aliento, es de fuerza. Dios escogió a esa persona, la escogió para hacer lo que Él ha querido hacer con esa persona. Y un día yo hablando con esa persona, yo le dije, me parece que tú fueras, y le dije, ¿no? Una idea parecida a lo de Pablo. Le decía, y no lo tomes a mal, le decía yo. Más bien, yo le decía, Dios tiene un propósito muy grande para haber obrado en ti de tal manera que te fortalece en medio de todo lo que tú enfrentas y sigues adelante sin claudicar en tu fe, sin desconfiar en tu Señor y amándole y sirviéndole más y más cada día.
esa persona es de gran motivación para muchos y nos fortalece cada vez que vemos cómo sigue adelante. Así es de que cuando Dios permite esto dentro de una iglesia, dentro de una familia, Dios tiene un propósito que no solamente va con la vida de uno, sino que tiene que ver con todos nosotros. Es un efecto colectivo que tenemos que mirarlo de una manera muy especial. ¿Y sabe qué? Dale gracias por eso. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Dios está trabajando en todos. Él está haciendo un trabajo en su vida y en mi vida. Un trabajo especial. Amén. Entonces, así tenemos que mirar esto. Ahora, ¿qué otra cosa vemos aquí? Ahora, mira el versículo 7. Hay una confianza en el propósito colectivo que mira Pablo. Dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En otras palabras, estaba diciendo Pablo, ¿saben qué? Yo estoy seguro de que si yo paso pruebas y Dios me consuela, Dios lo está haciendo igual con ustedes. Y eso es lo que hoy día quiero decirles, hermanos. Yo estoy seguro de que Dios está trabajando en sus vidas. Él tiene un propósito en ustedes. Y cada vez que en nuestra iglesia enfrentemos problemas, cada vez que nosotros enfrentemos dificultades en nuestra iglesia, el trabajo de Dios no es solamente en la persona que está pasando los problemas, sino que va a trabajar en todos nosotros. Para cuando salgamos al final de todo esto, todos seamos consolados, todos demos honra a Dios, todos alabemos a Dios y el nombre de Él sea glorificado. Eso es lo que Pablo decía. Y tengo una certeza de que esto a todos nos favorece, a todos nosotros. Ahora, el versículo 8 al versículo 11, Pablo menciona la historia un poco más detallada. Y comienza hablando del problema en Asia, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo de que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo estaba mirando en ese momento y él decía, yo estoy seguro de que Dios estuvo en todo momento ahí conmigo, pero yo no quiero que ustedes ignoren esto. ¿Saben? Cuando usted pasa un problema, lo mejor que usted puede hacer cuando pasa ese problema es contar a otros para que otros también le ayuden a orar. A veces nosotros pasamos un problema y no las queremos contar. No les queremos decir lo que está pasando. Queremos encerrarnos en nuestra burbuja pensando que con eso vamos a salir algún momento bien. Pero recuerde lo que hemos visto en este pasaje. Los propósitos de las pruebas es para que los hermanos que están alrededor, y vamos a ver esto en el versículo 11, estén orando por nosotros, para cuando yo salga adelante de este problema, no solamente yo, sino todos ustedes sean consolados. Entonces, cuando yo paso un problema y no se lo digo a nadie, y salgo bien de ese problema, nadie más que yo sale con gozo y nadie más que yo sale a alabar a Dios, porque nadie se enteró, porque nadie supo. Y Pablo decía, yo no quiero que ignoren lo que a mí me pasó. Lo mío fue serio. Lo mío fue realmente fuerte. Yo casi vi la muerte, dice ahí. Por eso dice el versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Muy importante, Pablo especifica de que él no quería pasar por alto lo que habían enfrentado. Quería de que los hermanos lo supieran bien. Y les dice al final de ese versículo, porque aún esperamos la esperanza de conservar la vida. Entonces Pablo sabía de que lo que estaba pasando realmente había sido muy fuerte, pero quería que los hermanos lo sepan. Ahora, miren el versículo 9. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo estaba diciendo, ¿saben qué, hermanos?
La verdad es que teníamos sentencia de muerte en todo esto, pero Dios era el que tenía la última palabra. No importa, decía Pablo, no importa quién me amenace. Si Dios quiere, esa persona me mata. Por si Dios quiere, esa persona me libra. Eso me recuerda, por ejemplo, la historia de esos tres amigos de Daniel, cuando ellos fueron acusados de no postrarse ante esa estatua gigante que había levantado ahí el rey. Y, y le vinieron y les acusaron, dijeron, estos no se postran ante la figura que tú creaste, y los mandan al horno de fuego. Y cuando le preguntan y le dicen, bueno, ¿se van ustedes a postrar ante esto y van a adorarme o no? Y ellos le dicen, sepas que no. Si al Dios que nosotros adoramos, si a Él adoraremos siempre, si Él quiere nos librará de ti, y si no, dejará que muramos. Pero ante ti no nos postramos. Y sabemos la historia, un ángel vino, los protegió en el horno y fueron librados de la muerte. ¿Qué es lo que vemos con este pasaje y con lo que vemos aquí de Pablo? La confianza de que cualquiera que sea las circunstancias, si Dios quiere que una persona muera, por más de que uno quiera, no va a poder hacer nada. Y por más de que el mundo se venga encima, si ese mundo quiere matar a alguien, si Dios no quiere, esa persona no muere. Esa es la confianza que usted tiene en cuanto a la vida, de que Dios está completamente en el control absoluto de su vida. Es así como usted mira la vida, sabiendo de que todo está en las manos del misericordioso Dios y que de Él depende mi vida. Si quiere, Él la toma, y si quiere, Él me la deja. No importa quién esté al frente. Si Dios quiere, una persona vive. Si Dios quiere, esa persona no vive. Esa certeza absoluta, escuche bien, debemos grabarlas en nuestra mente por completo. Cuando nosotros pasamos dificultades, a veces enfrentamos la muerte de una manera muy angustiante. Pero sabe, para el creyente no debería haber la angustia de la muerte. La verdad es que no debería haber esa angustia, para nada. Porque debemos recordar de que en la vida, nuestra vida está en las manos de Dios. Y cuando Él quiere nos lleva al cielo, y cuando no quiere nos deja, nos sigue teniendo aquí. Y mi vida después de la muerte es mucho mejor que lo que estamos aquí. A veces nos da miedo pensar en la muerte. A veces nos angustia pensar en la muerte. Algunos piensan que es mórbido, es morboso pensar en la muerte. Ay, no pienses en eso. ¿Cómo vas a estar pensando en esas cosas? ¿Por qué? Déjeme decirle, las estadísticas son claras. Por cada niño que nace, hay un adulto que un día muere. Esa realidad solamente cambió en dos personas, en Enoch y en Elías. Todos los demás vieron muerte. Así es de que pensar en la muerte es pensar en una realidad. Ahora, para el creyente, pensar en la muerte, escuche bien, para el creyente, pensar en la muerte es maravilloso. Porque mira lo que dice el final del versículo 9. Pablo dice ahí, porque tuvimos de nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El versículo nos dice ahí de que Pablo tenía la certeza de que, ¿saben qué? Si Dios quiere me lleva hoy día, si Dios quiere no me lleva hoy día, pero lo más importante es que la gran muerte, la separación eterna, la condenación,
no es algo para mí. Ya Dios me libró de esa gran muerte. Así es de que para nosotros la muerte es el paso a la vida eterna en la presencia de Dios allá en el cielo. Ahora, para aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya somos salvos, ya tenemos vida eterna, la estamos experimentando aquí en la tierra con nuestras limitaciones y con nuestros pecados. El día que nuestro cuerpo físico muere, nuestra alma persiste y continúa en la vida eterna, pero en un estado diferente, en el cielo, en la presencia de Dios. Ya sin pecado, sin maldad, sin dolor, sin enfermedades, sin nada. Así es de que es un paso a algo mejor de lo que ya tenemos. Y eso es muy importante entender, especialmente cuando enfrentamos tribulaciones, porque a veces algunas pruebas pueden parecer de que la gente está muriéndose. Mire, preocúpese cuando esa persona no es salva. Ahí sí, porque su condenación eterna la espera. Para el creyente eso no es el problema. Para el creyente es la bendición. Y es lo que Pablo decía aquí. Yo doy gracias, decía el versículo 9. Pero tuvimos de nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo decía, Dios me ha librado muchas veces de los problemas, me acaba de librar de otro problema, pero lo más hermoso de todo es que cuando yo muera, me libró ya del más grande problema, el infierno. Así es que, hermanos, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, ese es nuestro aliento, es ahí donde debemos poner nuestra confianza. Ahí es donde tenemos que mirar las tribulaciones con un propósito eterno maravilloso. No importa lo que pasemos. Todo está en las manos del eterno, misericordioso y soberano Dios. Y por último, Pablo decía aquí, hablando de la participación de los hermanos, versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El don que Pablo decía aquí es que fue librado de la muerte que miraba en Asia. Y le daba gracias a los hermanos que habían estado orando por él, porque esas oraciones le libraron a Pablo de la muerte. Y ahora él decía, ahora ustedes pueden dar gracias a causa de esto, al igual que yo. Recuerden de que Pablo les dice en el versículo 8, yo no quiero que ignoren lo que yo enfrenté. Yo vi la muerte, pero es gracias a sus oraciones que yo estoy bien ahora. Y ahora ustedes pueden dar gracias a Dios y ustedes pueden ser consolados. Y yo veo como Dios los consuela porque ahora yo estoy bien. Así es de que cuando miremos esto, miremos la prueba como el propósito colectivo. Nunca olvidemos de ese detalle. Hay un propósito colectivo detrás de todo esto. Pero al final, Pablo decía, yo les agradezco a ustedes, hermanos, porque por sus oraciones yo estoy bien ahora. Y yo sé que ahora ustedes van a dar gracias a Dios por mi bienestar. Y estas palabras que yo les doy les consuela a ustedes. Y de esa manera todos hemos sido consolados por lo que yo enfrenté. Entonces el pasaje tenía un propósito de alentar al pueblo, a la iglesia en Corinto, que habían escuchado de que Pablo había enfrentado problemas y que Dios había consolado y fortalecido a Pablo, y eso había traído bendición a muchas personas alrededor. Con esto, quiero darles gracias a ustedes, mis hermanos, por sus oraciones, porque por sus oraciones hoy día estoy aquí pudiendo predicar. El día de ayer me sentía, sinceramente, no miserable, pero sí me sentía mal.
Y hoy día poder predicar y hoy día poder enseñar es fuerza, es obra de que Dios está detrás de todo esto. Y ahí nosotros podemos encontrar consolación, aliento, fuerza. Gracias por sus oraciones, porque como dice aquí Pablo, operaron en favor mío. Ahora es día de dar gracias a Dios por eso, por de esta lección aprender que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es fiel, que Dios nos consuela, Dios nos ayuda a enfrentar, no importa lo que pasemos. Y esta ha sido una lección, no para uno, para todos nosotros. Amén. Vamos orando para terminar este tiempo de la meditación. Amado Padre Celestial, en este momento te quiero dar gracias porque en verdad podemos mirar, Señor, como tú has obrado en nuestras vidas y has bendecido, Señor, mi vida, mi salud, y has permitido de que esta prueba pase con un propósito. Si bien, Señor, a veces nos angustiamos, nos desesperamos, pero cuando te miramos a ti aprendemos a confiar, aprendemos a mirar que la vida es diferente, cuando miramos de que tú eres el Dios soberano y eterno, de que tú estás siempre velando por nosotros y lo que permitas tiene un plan, tiene un propósito. No solamente de fortalecernos, no solamente de transformarnos, también nos consuelas y obras en muchos otros también, para de esa manera también enfrentar las pruebas. Gracias por la iglesia, gracias por la hermandad en Cristo, porque eso hace posible de que todo esto tenga un propósito amplio, no solamente para una o dos personas, sino que muchas personas, Señor, somos bendecidas, somos beneficiadas por la obra que tú haces cuando uno de nosotros pasa por pruebas. Que podamos, Señor, que podamos aprender de esta lección fundamental en nuestras vidas, de que las pruebas tienen un propósito, no solamente para aquel que es atribulado, sino para muchos que están a su alrededor. Que aprendamos a confiar en los hermanos, a participarles de esto, para que nos ayuden en sus oraciones, para que ellos también sean confortados, ellos también sean consolados, ellos también aprendan a mirarte a ti de una manera diferente. Las pruebas trabajan en muchas vidas, no solamente en uno y dos. ¿Por qué privar a los hermanos de las oportunidades de ir creciendo a través de las pruebas? Gracias porque este ejemplo de Pablo nos cuenta lo beneficioso que es cuando tú obras en la vida de muchos por gracias. Y te alabamos porque tú eres el Padre de misericordias y de toda consolación. Tú, Señor, estás siempre a nuestro lado, con tu bondad, con tu misericordia, ayudándonos, fortaleciéndonos, aún en los momentos más difíciles. Esta lección personal en mi vida y a través del pasaje que aprendimos hoy día, podamos todos ser edificados para seguir aprendiendo más de ti, ser fortalecidos y de esta manera tener una vida cristiana más estable, más firme, más madura. Gracias por mis hermanos, por todos aquellos que han estado orando, por todos aquellos que han estado preocupados. Bendícelos, cuídalos. Te alabo, Señor, por el amor de ellos. Te alabo por el cuidado de ellos. Te alabo por la preocupación que ellos han expresado. A cada uno de ellos. Bendícelos, fortalécelos y que esta experiencia los edifique igual que como me edificó a mí. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.